Nati Petinari, ¿Cómo les va? nuestra queridísima, la única e inigualable, la mejor periodista de política internacional de Rosario, Armstrong y alrededores. ¡Vamos, brazo fuerte! ¡Vamos, carajo, Brazo vamos! fuerte, nací en brazo fuerte. Sí. Nati, ¿cómo? Bueno, 15 días de la última vez que te vimos. 15 días Y- han pasado. Te extrañamos, ¿eh? ¿En serio? Yo Había también. mucho para hablar. Sí, ¿y cómo estuvo la situación? Global, estamos esperando que hable Donald Trump a Sí. las 9 de la noche, hora de Miami, a las 10 de la noche, hora de Argentina. Hoy tiene que hablar. Hoy. ¿Por qué? Porque parece que se va de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Se renuncia. Bueno, porque nadie les presta las bases militares. Y no. Se las prestó Gran Bretaña, después la primera en Chipre, después España dijo yo no te las presto, se sumó Francia, se sumó Alemania. Entonces pues no se lo dice, quieren si nadie prestar. me presta las bases, ¿para qué estoy en la OTAN? Y no se la quieren prestar porque no se quieren involucrar en este conflicto. Claro que él no le preguntó a nadie si querían participar, ¿no? De esta invasión, o no invasión, de este bombardeo a Irán. Pasa que si vos le Se prestás, mandó solo, le ni prestás siquiera- una base, medio que te convertís en aliado automáticamente, ¿o no? Sos aliado de la OTAN, claro, pero te está pero, involucrando en un claro. conflicto que vos ni siquiera te consultaron si querías participar. Claro, claro, ¿no? Y claro. además ellos, lo que pasa con Europa es que tienen muy cerquita a Medio Oriente. Ellos lo llaman Oriente Cercano. Ajá. Entonces está muy cerca. Claro. Es muy fácil ser Estados Unidos teniendo todas nuestras bases militares que te las prestamos. Ustedes están lejos, no los involucra. Bueno, nosotros sí, mucho más de cerca. Entonces, bueno, dijo que era irreversible. Aparte, bueno, Trump está teniendo un discurso muy dubitativo. Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Entonces pongámonos de acuerdo. Sí, y la situación petróleo y el aumento de los costos, creo que ni él ni nadie se imaginaba que iba a impactar de esta manera. O sea, se sabía que iba a suceder porque una vez que se cerrara el estrecho, que digo, Sí. era lógico lo que iba a pasar, pero me parece que empiezan a pasar las semanas y se empieza a notar en los bolsillos. Pero y, claro. Y a él no le conviene mucho. A él no le conviene porque es un año eleccionario. Hay elecciones de medio término en los Estados Unidos. Y también hay un público, primero, los mismos republicanos no quieren involucrarse en este conflicto que les está costando un montón de plata. Tienen que pedir la aprobación del presupuesto del Congreso y dicen, pero ¿para qué en esta guerra tan lejana si nosotros estamos teniendo problemas acá adentro? Y eso, bueno, viene de Irak, de Afganistán y el recuerdo de lo que fue Vietnam para Estados Unidos, que es un recuerdo fuerte social. Entonces, no solamente los demócratas, la oposición, sino la gente en general y su propio partido está en contra de destinar tanta plata para esto. ¿Y para qué? También. Entonces, no hay como una estrategia de Donald Trump, al menos no se ve la estrategia cuando habla, y después él habla, dice una cosa, y después, por ejemplo, dijo que Irán, que terminamos con todos lo fuerte, los armamentos con... ¿Cómo sería? No me sale la palabra indicada que quiero decir. Pero terminamos, está destruido prácticamente el régimen iraní. Digamos, su capacidad de respuesta, de bombardeo y de respuesta, está eliminada. ¿Eso es real? No, lo Se dice quedaron sin Trump. stock. Esto lo dice Trump. Después aparece el ministro de Defensa de Estados Unidos diciendo no perdió ninguna capacidad de respuesta a Porque- Irán. De hecho, esta mañana bombardeó en el centro de Israel. De hecho, dicen lo contrario, como que vi un par de locos que sigo en YouTube que siempre hablan de guerra y esas cosas, como que Irán está más como que Estados Unidos tiene como el ejército preparado para guerras cortas, como que tiene mucho armamento pesado para entrar a un lugar, hacerlo mierda, pero rápido. Y que no le convienen las guerras largas, y Irán en una guerra larga tiene más posibilidad de ganar que Estados Unidos, una cosa así. Y no sé cuán real será. Sí, seguro que piensa en una guerra corta. Ahora dijo 3-4 semanas que se puede llegar a extender. Pero el gran problema es que hay tropas, ¿no? Estados Unidos tiene un ejército permanente en las bases que tiene alrededor del Golfo Pérsico y en esos países, pero está enviando más soldados. Se dice que envió entre 5.000 y 10.000 soldados. Entonces, ¿para qué estás enviando soldados a los países del Golfo? ¿Planeas una invasión terrestre? Recordemos que la última vez que dijimos no va a hacer nada, que fue con los buques frente a Venezuela cuando estaba acercando la situación, no va a hacer nada, no va a hacer nada, no va a hacer nada. Era tan obvio como decir, sí, se está acercando porque va a hacer algo. O sea, está enviando gente a las bases terrestres Sí. para
para pelearse, digamos, cuerpo a cuerpo, Pero digamos, para hasta hacer ahora una... no hubo eso, porque... No, hubo No. invasión, Todo bombardeos bombazo. puntuales. De hecho, Ah. mira, el otro día con Julio Más, el veterano de Malvinas con el que hablamos acá, nos contaba que guerra romántica se le llamaba a las guerras en donde hay un enfrentamiento como Cuerpo a cuerpo. cuerpo a cuerpo, Sí, frente sí. a frente, y que Malvinas fue, si no es la última que tuvo ese tipo de enfrentamientos, porque capaz que esto ya estoy hablando sin saber, pero yo lo que entendí es que después las guerras pasaron a ser más De misiles. No, te pero mando. tenemos a Ucrania. Pero en Ucrania se han peleado así. Sí. Pero Ok, creo que lo sí. que quiso decir él es que mayoritariamente, como que las guerras románticas son las que mayoritariamente se enfrentan cuerpo a cuerpo, y de las últimas que casi todo era así fue Malvinas. Sí, sí. Y capaz que Ucrania también tenía, Sí, pero sí. ¿me entendés? Como, creo que... Tiene que haber un ejército al frente, digamos, para que haya una guerra en territorio, una Sí. guerra tradicional que Pero llamamos guerra. Hay un ejército al frente, pero efectivamente el ejército se enfrenta tipo como antes en las guerras. Claro, bueno, Eso no bueno, pasa en más. Malvinas, claro, pasó, se enfrentaron Sí. dos ejércitos Claro, en armados. Ucrania también, ¿eh? En Ucrania En había Ucrania. campo. Pero llega a ver eso de que, bueno, sí, nos sí, encontramos en la esquina. Ucrania, De sí. hecho, todos los drones que Sí. hacen ahora son para ¿Los qué? matar humanos. Los drones. Ah, No, no, Pensé que había hecho, Está tremendo. Perdón, Pero en serio. hay drones que buscan a una persona y tú te encuentras y te caga a tiro. Mal. Es tremendo. Sí, la tecnología. Ayudado por la tecnología, Claro. claro. Necesitas por ahí menos humanos para hacer más daño. O están lo que Irán está tirando sobre Israel, que son los racimos, ¿no? Que es un misil y después se desprenden racimos que hace un daño tremendo. Claro. Tremendo. Y esto es toda una tecnología de avanzada que llama la atención lo avanzado que está Irán en estas cuestiones. Irán es uno, lo hemos hablado, me parece, de la cuestión drones, unos drones súper desarrollados que se los prestó a Rusia para Ucrania, los está utilizando ahora y está utilizando armas muy avanzadas. Lo ha dicho el propio Donald Trump. Que bueno, un día dice una cosa, un día dice otra, pero está comprobado. Y ¿no? que hoy a Y las- desafía la misma cúpula de hierro en Tel Aviv. Y que hoy a las 10 de la noche va a estar emitiendo Sí. una Veremos conferencia. qué dice. A ver qué dice. Claro, sí, me parece que va a ser clave. Yo creo que lo que va a ser... Lo está diciendo un probablemente- miércoles, o sea que da tiempo a que el viernes de nuevo, de viernes a sábado, pase algo, digo. Martu. Y De fin Nati, de Semana Santa. Nati, ¿qué querés que te diga? Y Lo la hace buena. para que yo labure. Para que todo vos el no- fin de semana. Sí, para que te tienen ahí. Con huevito de Pascua, Pobre- muy pobre tranquila, Nati, muy, pobre muy Nati. tranquila. Ahora, hablando de guerras y poniendo un poco más en Sí. contexto en estas fechas, hoy hace un rato mencionábamos que ya arrancó la vigilia a las 6 de la tarde en el Parque Nacional de la Bandera y que mañana 2 de abril se conmemora, como todos los años, el aniversario de la Guerra de Malvinas, de ese Sí. 2 de abril de 1982. Y bueno, nada, te trajimos a vos a que nos contaras y Sí. nos cuentes cómo, a 44 años, cómo sigue la cosa, qué pasó, qué no pasó, qué está sucediendo. 44 años. ¿Saben qué? Como que esta fecha me parece siempre importante porque no nos tenemos que olvidar de la causa Malvinas. Nosotros como ciudadanos argentinos, digamos, lo más terrible que nos pueda pasar es olvidarlos, ¿no? Y en respeto a los 649 soldados caídos en Malvinas y también pidiendo la soberanía de este territorio. Sin olvidar que Digamos, esas es islas... nuestro, ¿no? Pero Esas islas siguen siendo, al día de hoy, siguen estando ocupadas por personas Claro. inglesas y para ellos es una colonia inglesa. es una ocupación colonial. Entonces, lo que vos decís es muy importante porque realmente no nos tenemos que olvidar y no tenemos que dejar de recordar que no solamente las Malvinas son argentinas, sino que esa gente que murió luchando por ese territorio no puede ser olvidada. No, y es parte de nuestra historia y creo que es responsabilidad nuestra recordarlos. Por eso vamos a hacer para entender lo básico, porque muchas veces uno, hasta yo misma, a veces tengo que reforzar conceptos porque nos lo vamos olvidando y nos lo tenemos que acordar. A ver, las Malvinas, contexto, el momento de exploración, de ocupación de las Islas Malvinas, bueno, con el descubrimiento de este mundo del Sí. continente americano, entre el siglo XVI y el siglo XVIII la habían encontrado, estaban en los mapas de franceses, de españoles, del Reino Unido, que eran potencias colonialistas, ¿no?
Entonces, una de las primeras cosas que pasa, quien primero funda una colonia en las Islas Malvinas es Francia, que lo hace en 1764. Después España dice, no, este es el virreinato del Río de la Plata, acá estamos nosotros. Entonces una especie de que la compra. Francia dice, sí, es tuya, le pago unos pesos, no sé qué arreglo económico hay, y la empieza a administrar España. Porque protesta y dice, bueno, ok, es tuyo, y tiene que ver con los tratados de división del Tratado de Tordesillas, Ajá. que divide, ¿se Sí. acuerdan? Portugal y España se dividen parte del continente. Entonces, bueno, Francia reconoce el reclamo español y acepta, bueno, a España económicamente. Esto fue en el año 1764. En 1765, al año siguiente, Reino Unido va y funda Puerto Egmont, que es el puerto que está al día de hoy, ¿no? España lo descubre, reacciona. Pero para, entonces España reclama y sin, o sea, medio lo compra y sin saber, cuando después que ya está el puerto, se entera que están estos locos ahí. No. Al año siguiente. Los ingleses van, Al año siguiente. fabrican, construyen esta base, España se entera. Ahí va. Y A los 5 años expulsa a los británicos por la fuerza. Bien. España los expulsa a los británicos en 1770. Esto genera una fuerte crisis internacional en ese momento entre estos países, y Reino Unido se va, pero se va en 1774, se va. Y deja una placa diciendo, esto es nuestro. Nosotros nos vamos, pero esto es nuestro. Y a partir de ahí, de 1767 hasta principios del siglo XIX, estaba a manos de España. Había gobernadores españoles, había presencia militar y administración continua. ¿Por qué es importante esto? Porque en el derecho internacional esto es ocupación efectiva. Está España efectivamente ocupando las Islas Malvinas. El hito clave y el año clave es 1833, con la ocupación británica en Malvinas. Pero antes de 1833, Argentina dice, mira, España tenía soberanía legítima, esto se puede comprobar, entonces Argentina la hereda después de la independencia, como territorio, ¿no? Reino Unido interrumpe esta continuidad perdón, en 1833. en 1816. Bueno, no, en 1833 No, es la ocupación. Claro, pero cuando Argentina... La independencia. Cuando Argentina se independiza. Sí. Hereda. de Hereda. España. Claro. Perfecto. Y a partir de ahí pasan a ser nuestras, digamos. Claro. O sea, pasan a ser es todo el territorio, claro. Pasa de ser... Exactamente. O sea, cuando Argentina dice, nosotros somos Argentina, somos un país, dejamos de ser el virreinato del Río de la Plata, bla, bla, bla. Bueno, listo. Eso ya forma parte de nuestro territorio, digamos. Sí, son los territorios heredados. Y en de la 1833... colonia. El 3 de enero de 1833, las islas estaban bajo el control de José María Pineda al mando, bajo el control de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero llega Reino Unido el 3 de enero de 1833 y le comunica a Pinedo que tiene que sacar la bandera argentina y retirarse. ¿Y qué hace Pinedo? Saca la bandera argentina y se retira. ¿Por qué? No hay batalla, por la inferioridad militar argentina, digamos, y el aislamiento en que estaba. Y tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Vos lo dijiste, Martu. ¿Qué pasaba en Argentina? Argentina estaba en guerras internas. Si bien la independencia es de 1816, había conflicto, no estaba el territorio 100% unido, ¿no? Entonces, en ese contexto se da la ocupación británica. Tampoco había posibilidades demasiadas de defender las islas. Y Reino Unido en completa expansión colonialista, ¿no? Con toda la fuerza y lo que fue el poderío naval de Reino Unido en el siglo XIX. Pero el reclamo es legítimo en ese momento del Reino Unido. O sea, ¿desde qué lugar dice? Bueno, saca la bandera y andate. O sea, ¿tiene legitimidad para reclamarlo Lo que como dice, propio? bueno, nosotros fundamos ese puerto. Claro, ¿Me llegamos entendés? antes. Ustedes nos echaron, dijimos el cartel. No, pero antes había estado España primero, con Francia. Sí. Sí, pero lo loco es que, dejando de lado que ni siquiera alegando ese tipo de cuestiones le corresponde, Por eso pregunto. hay una cuestión territorial Reino Unido- en la que Pero las eso debe Malvinas... venir después para mí, el tema del derecho internacional No. del mar y la plataforma Sí, viene marítima. marítima. Sí, pero, o sea, ahí el Reino Unido lo que dice es, nosotros tenemos derechos anteriores por esto, porque creamos el puerto, dejamos la placa, nunca abandonamos el reclamo, y Argentina tenía presencia débil. Entonces, mi ocupación fue legítima.
Por la placa. O sea, por una placa se Sí. pusieron antes. Esa placa, sí, pesa, digamos, a la hora de... Y el tema también, acá hay algo muy importante que tiene que ver, ¿qué pasó con la población? Porque acá hay cosas que importan con el tema de la autodeterminación. ¿Y qué pasa? Porque no se expulsa a todos los habitantes, sí se expulsa a las autoridades argentinas que estaban ahí en la isla, y con el tiempo se va instalando población británica. Y eso construye una identidad isleña. A esto se lo llama una población implantada, Y sí. Claro. que es importante a la hora del reclamo, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que un par de años más tarde, o sea, te diría, no sé, ya entrado el 1950, 60 por ahí, es lo que un poco Argentina empieza a tratar de hacer, ¿no? Que lleva maestras, que lleva gente a las islas, en el momento en el que intenta de alguna manera, de a poco, con estos viajes, ¿no? O sea, como que de alguna manera lo que se quería era acercar al argentino a las islas para que los isleños empezaran a hablar nuestro idioma. Bueno, la idea sí, la idea era que ellos quieran ser argentinos. Instalar la cultura Claro. argentina. Claro, acercarlos, bueno, sí, incorporarlos. Bueno, eso es lo que se intentó, pero bueno. Difícil. Pasaron cosas. Entre el siglo XIX y siglo XX, gran parte del siglo XX, Argentina protesta de manera intermitente y Reino Unido consolida población y administración. Tampoco le daba demasiada importancia, pero estaban, ¿no?, en una ocupación efectiva de las islas. El punto de inflexión fue en 1965, ante Naciones Unidas, que se aprovecha todo un contexto de descolonización del África y qué sé yo, y Argentina logra que Naciones Unidas reconozca el reclamo como legítimo. Eso es importantísimo, que existe una disputa, lo reconoce Naciones Unidas y reconoce la necesidad de una negociación bilateral e invita a las dos partes a negociar de manera pacífica. En ese momento, en Argentina, las personas ¿sabían lo que estaba pasando en Malvinas? Digo, el argentino promedio de 1960. Yo Ya- creo que sí, ya- fue un tema, sí, siempre fue Ya un estaba tema. interiorizado en que había unas islas que estaban colonizadas y que nos correspondían. Eso no me termina de quedar claro, porque también el otro día escuché sobre un libro que escribió un francés que escribió sobre las Malvinas, básicamente comprobando y demostrando por qué las Malvinas eran argentinas, pero el libro estaba escrito en francés. Entonces, después, no me acuerdo qué político argentino, cuando lo descubren, dicen, che, esto hay que traducirlo y hay que mandarlo a todas Claro. las escuelas y a todas Bueno, partes de eso Argentina. claro, sí. Eso pasa en ese mismo momento. No lo sé, supongo que sí hubo una política nacional de, bueno, che, defendamos la soberanía acá. Pero no lo sé, es una cuestión de Estado, ¿no? También, bueno, en Argentina vivimos con un siglo XX también en crisis políticas enormes. Además yo imagino que para que suceda lo que sucede en el 80 y pico y tratar de recuperar las Malvinas, ya debía haber algo sí. en la cultura popular Sí, de decir, sí. es algo que tenemos que reclamar, y que para que la gente, no sé si hubo apoyo, pero de Sí, cierta hubo. parte de la población hubo bastante apoyo. Sí, muchísimo, 100% de apoyo. Debía ser algo muy arraigado dentro de la cultura, Sí, si no sí. sabe Sí, lo sí. que es. Estaba, sí. Y en 1965, además de reconocer el reclamo legítimo, se introduce algo delicado, pero un logro enorme para Argentina, porque se habla de tener en cuenta los intereses de los habitantes, no los deseos de los habitantes, los intereses de los habitantes, porque los deseos de los habitantes implicaría la autodeterminación, que ellos voten y elijan si quieren ser argentinos o británicos. Eso sería el deseo. Pero introduce la palabra intereses. Entonces, intereses implica ya otra cosa, ¿no? Bienestar económico, un modo de vida, ¿no? Lo hacemos por el modo de vida, no implica soberanía. Eso en ese momento fue importante, ¿no? El reclamo. Pero bueno, en ese tiempo, Reino Unido, digamos, hubo intentos de negociación, pero Reino Unido, mientras tanto, va consolidando la identidad en la isla, construye instituciones locales, favorece, ¿no?, como una narrativa de isleño, ¿no? Y lentamente convierte esos intereses en deseos,
¿no? Porque Sí. hubo un referéndum en el 2013 y el 99,8% de los isleños votó que quería pertenecer a Reino Unido. ¿Por qué nosotros no podemos permitir la autodeterminación? Porque no hay un pueblo implantado. No fue un pueblo conquistado por una potencia colonialista Claro. que se descolonizó. ¿Nunca hubo habitantes nativos de ese lugar? ¿Era Bueno, un no lugar se sin sabe. habitantes? Sí, hay indicios, pero no de que permanecieron permanentemente. Claro. Como si en otras partes del sur de Argentina. No hay indicios de que haya una comunidad consolidada en Claro. la isla. Pasa que está muy separado del continente. También es Claro. difícil que haya nativos. Y los nativos que hay ahora muy probablemente sean herederos de los ingleses que ya vinieron a instalarse antes ahí. Es medio rara la votación, porque es como que Claro. se meten 7 personas en tu casa y votan entre esos 7 si corresponde que te devuelvan la casa o no. Por eso nosotros no podemos permitir No. la autodeterminación, porque es una población implantada. Claro. En No, otros no, casos, tenemos ¿no? que En apelar África, a nuestro derecho geográfico, digamos. Por a eso que cuando hablan también que Mondino en un momento dijo, bueno, sí, vamos a respetar los deseos de los isleños. No. No. Naciones Unidas dice, bueno, intereses, pero no podemos permitir la autodeterminación. Claro. Entonces es algo muy complejo. Y en el contexto de dictadura militar, una dictadura en total crisis económica y política en 1982, decide recurrir como última arma a las Malvinas, ¿no? Como sentimiento nacional. Logró unir a todos los argentinos para unir fuerzas y, digamos, ir a las islas. ¿La guerra se da por un interés de correr el foco de lo que estaba pasando acá o hay un Muchas interés cosas. real de... No, de recuperar Malvinas, no. Claro. No. yo creo que era poder, era justamente seguir tratando de perpetuarse. No, de sostener el Pero poder. una no sé si guerra perdida desde antes de arrancar. No, pero Sí. si les salía bien, ellos no se iban, se quedaban en el poder y encima, recuperaban las Malvinas. Pasa Pero- que pero- es lo que dijo Julio el otro día. Ellos, por la cantidad de ropa que le mandaron, por la cantidad de comida que había y todo ese tipo de cosas, hay como una suposición del gobierno de decir, vamos, invadimos, se van y después resolvemos diplomáticamente o de alguna manera así. No O- contemplaban que les iban a mandar, Claro. una contra. Hubo una subestimación de la Claro. respuesta británica. Claro. Margaret Thatcher nunca dudó y enseguida dijo, mandamos hacer los la mierda, buques. sí. Exactamente. Y después una sobreestimación del apoyo internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos directamente apoyó a Reino Unido. Obvio. ¿En qué momento? No, había relaciones en la dictadura muy importantes con Estados Unidos, ¿no? No es novedad que Estados Unidos apoyó las dictaduras y las promovió en esta parte del continente. Entonces, bueno, Reino Unido le responde con el despliegue militar más el apoyo de Estados Unidos y bueno, las consecuencias después de la guerra tienen que ver con una militarización del archipiélago por parte de Reino Unido. Construye la base de Mont Pleasant, el monte, ¿cómo es? No es placentero. Ah, pero es Pleasant, es de la placer. palabra, sí. Monte del Placer. ¿Y por Lo qué se tengo llama así? anotado. ¿Cómo? ¿Y Y por se qué? llama así. Ah, pero no tiene una Mont Pleasant. explicación. Ahí tenés. Y Una Argentina, cosa. bueno, pierde en todo sentido. Bueno, lo único bueno que ganamos con la guerra de Malvinas fue la democracia. Claro. Pero, Eso es lo que decía Julio. Pero, ¿había como una sensación de que la guerra estaba perdida antes de arrancar, justamente? No, ¿O no, ¿O aparte, realmente y acá querían? hay que hacer una crítica de la prensa argentina, chicos, Ah. porque ustedes ven los diarios y te da escalofríos de cómo la prensa defendió la guerra de Malvinas, ¿no? Claro. Y nuestros soldados y el famoso vamos ganando de revista Gente. O sea, era una cosa... ¿Hay alguna posibilidad de que también la misma prensa en ese momento, hablo sin saber, pero digo, el gobierno era una dictadura, Sí, los bueno, medios apoyada estaban también, costados. promovida por la prensa. ok, clave. apoyada y promovida por la prensa, pero tenían, o sea, no sé, estoy preguntando sin saber, ¿tenían libertad de publicar lo que ellos querían? Porque digo, Sí, mientras no modifique los planes o vaya en contra de lo
Pero estaban cooptados Bien. los medios por el gobierno, totalmente. Claro, ¿no? Claro. exactamente. Sí, Era como sí, medio sí. un Era una vocero libertad, de- sí, no, obviamente que libertad de prensa no había, pero era una libertad de, sí. De Sí, decir sí, lo que ellos Julio- querían. No era libertad. Julio dijo En que realidad. también no le podían hacer cualquier tipo de pregunta a los soldados cuando volvían. Claro. Claro. Bueno, Tal los cual. soldados chicos volvieron y fue un silencio total y una total soledad que recién, como 20 años después, empiezan a poder hablar lo que han vivido, que ustedes escucharon la historia. Pero ¿Cómo se sí, llama? y hasta Julio. Julio De Massa. Julio. Pero hasta los descansaban algunos, era tipo... Los eh, negaron. Pero Los no nega- solo fue negar, o tremendo. sea, había ido a Malvinas, había pasado meses terribles y capaz que estaba en una juntada, me ha contado gente que estuvo en Malvinas, digamos, ex soldados, que se le cayó un vaso en una juntada y te boludo, perdiste la guerra, te rompieron el orto de la guerra, se te cae el vaso, pero era como, Claro, como- era como la persona a la que descansaban por haber perdido la guerra, boludo. Era terrible Sí, la fue respuesta hacia la gente que... Fuimos horrible como sociedad en Pa, eso y boludo. lo tenemos que Resarcir, saldar nosotros, porque Y- son nuestros héroes. Y también recordarlo, está bueno eso que decías vos antes, recordarlo para también ir sabiendo esta historia, porque va pasando el tiempo y las generaciones, nosotros no habíamos nacido y después va a haber pibes que tienen 20 años que no solo que no habían nacido, sino que no habían nacido sus padres. No, y es nuestra responsabilidad que esto lo sigamos comunicando y contando. O sea, como también como cuando hablamos del 24 de marzo, digo, nosotros Total. no estábamos vivos en ese momento, pero eso no quita que nosotros no tengamos memoria, ni querramos que sigan vivos dentro de nuestra memoria. Por eso tenemos que hablar. ¿Qué pasa cuando llega la democracia en Argentina? Sí. Asume Ricardo Alfonsín. Bueno, con Alfonsín... Raúl, Ricardo, me parecía, o sea que me quedé pensando, Era gracias. tenía Raúl. 3 meses. Ricardo, bueno, no sé dónde está ahora Ricardo. Raúl Alfonsín, el gran Raúl Alfonsín que nos trajo la democracia, pero imagínense la capacidad de negociación de Argentina con Reino Unido, que no quería saber nada si ganó la guerra. Claro. Y sí. Entonces fue un momento, ¿no? Ya te muy gané. difícil, ¿no? Sí. Lo que sí Alfonsín marcó algo clave que fue nunca más vamos a utilizar, Argentina como país va a utilizar la vía militar para recuperar Malvinas. Y comenzó un proceso que tiene que ver con lo que fue el 24 de marzo y el golpe de Estado, de derechos humanos, ¿no? De Claro. Argentina plantarse. Es que cuando Argentina decide ir a Malvinas, ese 2 de abril, no va por vías diplomáticas. O sea, va y ocupa la isla y iza la bandera. No la ocupa. O sea, sí. No la ocupa, es nuestra, Sí. son nuestras. Pero digo, en ese momento las islas... Era una declaración de guerra claro, lo que hizo. Claro, exactamente. Pero, no sé, lo que yo leí, escuché Sí. por ahí, es que había ciertas conversaciones que implicaban que con el paso del tiempo y con un par de charlas y unos años y qué sé yo, con estas vías diplomáticas de las que tanto se hablan, muy probablemente las islas podrían haber vuelto a ser O sea, nuestras claro, como antes lo de la son. guerra estaban olvidadas por Claro. Reino Unido. Vivía muy mal los isleños y todo. La guerra los favoreció Claro, enormemente. reavivó a ellos. todo ese conflicto. Porque ahora hay una base militar permanente con soldados. Y acá, bueno, quiero recalcar, después de eso, después de Alfonsín, llega Menem en los años 90, donde él dice, bueno, nosotros vamos a usar... Era como cooperar con Reino Unido sin resolver. Lo que se llamó el paraguas de soberanía. Vamos a hablar, vamos a retomar las relaciones diplomáticas con Reino Unido. Se hace con los acuerdos de Madrid, acuerdos 1 y 2 de 1989-1990, donde, bueno, se reanudan los contactos con Reino Unido oficiales. Se toman medidas de confianza mutua. Entonces ellos creen, digamos, ¿no?, que cooperando, que charlando, dejando de lado. Porque el tema era cómo gestionás un conflicto que no podés ganar, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos iniciamos conversaciones con Reino Unido. En un principio como que no estaba mal la idea, ¿no? Entonces se dan acuerdos de pesca, de intercambio de información para evitar o sea, el objetivo era bueno, evitar la depredación pesquera.
coordinar intereses, coordinar la exploración de hidrocarburos, se establecen vuelos y comunicaciones para bajar el aislamiento de la isla. Menem apuesta a que si construyo confianza en el largo plazo, puedo negociar la soberanía en el largo plazo. Pero esto, mira, las críticas que tienen principalmente tienen que ver con, escuchá, congelaste el reclamo de la soberanía, que es el más importante. Después legitimaste el status quo de los isleños, porque empezaron a haber vuelos, contratos de pesca, y los isleños empezaron a mejorar su calidad de vida. Entonces cada vez menos quieren saber algo con la Argentina. Y ya tenés instalado. Claro, no tuviste nada a cambio. Vos cediste esto y no obtuviste nada a cambio. Sí, y una pregunta. El hecho del mar, justamente, y todo ese tipo de cosas, ¿eso en qué momento de la historia se da que empieza a tener esos parámetros de autodeterminación los países? Porque imagino que es el mismo para todos. Vos tenés una plataforma marítima y las Malvinas estarían adentro de nuestro mar. Exactamente. No me acuerdo ahora cuántas millas, pero sí, están dentro de nuestra plataforma marítima. Y ahí ves la geografía, lo ves de arriba. Claro. Viste que en el mapa se ven que son parte de nuestra plataforma marítima. Claro. Y está establecido con el derecho del mar de Naciones Unidas. En el marco de las Naciones Unidas, me parece que en la década del 60 se estableció. Ok. Pero bueno. Pero otra más también, hay los ingleses están en la otra punta, viejo. Y bueno, claro. Nati, ¿y a hoy cómo está la situación? Bueno, Porque nos quedamos, ¿nos quedamos sin tiempo? Nos quedamos un poco sin tiempo, pero bueno, estamos en la situación. Mira, te resumo, o sea, Menem fue eso, te cuento cortito para no cortar. Sí. Después vino Cristina Fernández y Néstor Kirchner, que ellos hablaban de presionar sin cooperar. De escalar el conflicto en organismos internacionales, internacionalizarlo al máximo, que todo el mundo hable o que todo el mundo conozca que Argentina está pidiendo, digamos, está haciendo un reclamo de soberanía sobre las islas. Y logró un reclamo muy importante, una visibilidad global muy importante y un apoyo regional muy importante con esta fuerte narrativa. Que me pareció interesante, digamos, ahora, y la mejor manera me parece más allá de que no se logre solución, porque muchos dicen, bueno, tuvieron esa narrativa, Cristina tuvo esa narrativa, ¿y qué lograste? No lograste nada. No, visibilidad internacional. Que se sepa. Y también una política de Estado de la constancia del país reclamando. Pero bueno, llegó Milei ahora, y él habla de desideologizar y seducir, ¿no? Bajar la intensidad del conflicto. Yo me enojé mucho porque todos los presidentes, pero todos de la democracia, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el discurso que dan todos los años en septiembre, uno de los puntos es el reclamo de la soberanía de Malvinas. Milei no lo hizo en su primera aparición en el 2024 de Naciones Unidas. No lo hizo. Entonces eso, bueno, en la segunda sí ya lo hizo. Fueron muchas las críticas, por supuesto, y esto tiene que ver con bajar un poco el tono del conflicto, ¿no? Y también viene con lo mismo de Menem, de que los isleños prefieran a la Argentina, digamos. Claro. Y bueno, va a ser muy difícil que esto ocurra. Y lo que a mí me parece interesante también es, bueno, cuando estaba Diana Mondino como canciller, y la visita fue justo de David Cameron, ¿se acuerdan? El canciller de Reino Unido a las Islas Malvinas. Sí. Bueno, en ese momento, Argentina, el Estado argentino no dijo nada, ni Cancillería Argentina. Vino David Cameron, el canciller. ¿Y vos no protestás? Bueno, ¿saben quién protestó? Primero el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que tuvo que salir, ¿no? Dijo, esto es una provocación de la visita, y declaró a Cameron persona no grata, y después se sumó la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, La Rioja. Pero desde el Estado Nacional tardaron 2 o 3 días en dar una respuesta, que no la dieron. Mondino publicó un tuit y después, bueno, Cancillería sí publicó, emitió un comunicado, pero ya era tarde. Entonces, bueno, me parece, cuando muchos critican así, a mí me parece, bueno, después no sé si se acuerdan del chico, le digo chico porque es joven, el embajador argentino en Francia, que hizo esa defensa, ¿se acuerdan? Sí, hace no poco. hace mucho. Fue Hace ahora, poco. cuando ni siquiera la hace el gobierno nacional, ¿no? Y eso fue brillante. ¿No fue en Davos? ¿O no? No. Fue en una presentación hacia adentro de Francia, donde lo buscaron minimizar. Buenísimo, sí.
Y él dice... Sí, no, él habló sobre seguir reclamando la soberanía de las Pero islas. por supuesto. No, y aparte dijo, si vos fueras un ucraniano, si yo fuera un ucraniano y vos decís que Donetsk, Lugan es ruso, que son territorios ocupados, Fue por un mapa, ¿no es cierto? Él tenía un mapa atrás que no había un tenía... mapa donde decía que las... Es verdad, decía Falkland. Claro. Eso fue. Claro. Le pidió que lo saquen. Pidió que lo saquen y no lo quisieron sacar, ahí está. Ajá. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Tener siempre el reclamo presente y siempre a los 649 caídos de Malvinas y a los que lucharon también en Malvinas, no solo a los caídos, porque, bueno, me parece que cada 2 de abril merece que hablemos de ellos como argentinos. Gracias, Nati, impecable. Los quiero. Nati. Te queremos mucho. Nosotros a vos. Te queremos mucho. A Nati la pueden seguir en sus redes. Ella siempre sube videos semanalmente informando qué está pasando en el mundo en su noticiero. La pueden escuchar en la radio los sábados a la mañana, en Radio 2. Pueden leer sus columnas en Rosario 3 y la pueden ver en la tele también todos los días.